Con mucho gusto quiero hablar un poco de la etnia Kandoshi, que es una de las etnias que tenemos en nuestro país, en Perú. Ellos se encuentran ubicados en el río Pastaza, ah, en el lago Rimachi, en los afluentes de este lago, ¿no? Hay varios ríos que se ramifican hacia el norte, hacia el sur y hacia el centro, muy cerca al Ecuador. Los Kandoshi son alrededor de 5.000 personas y una cosa muy bonita es que desde los años 50 entraron los misioneros extranjeros a trabajar con ellos, con el Instituto Lingüístico de Brano y también la Misión Suiza en el Perú. Pero una vez que ellos terminaron con la traducción de la Biblia, ellos salieron realmente de las comunidades indígenas en el año 2000 y desde entonces muchas Biblias que han sido traducidas a varios de los idiomas de otras etnias también se han terminado, por decir, ¿no? O sea, ya no hay más impresión. Y bueno, los Kandoshi nunca se interesaron así desde que yo los conozco, ¿no? Desde los años 77, 79, yo entré a los Kandoshi ya. Y desde esos años no he visto un interés así muy grande, de una necesidad fuerte de la Biblia. Y a pesar que ya la tenían traducida. Y las iglesias eran no muy fuertes, no había muchos pastores ni líderes preparados. Y bueno, el Señor me permitió ir a vivir entre ellos más o menos 14 años, ¿no? Y más que nada para conocer su cultura. A mí una de las cosas que siempre me marcó en el corazón era por qué muchas de estas comunidades, teniendo la Biblia, ¿no? En su idioma, ¿qué faltaba para que haya cambios realmente, ¿no? Porque yo me daba cuenta que sabían mucho en su memoria, en su cabeza, pero que no bajaba, ¿no? Al corazón. Y decidí convivir por lo menos con una etnia por años, ir a aprender de ellos, ¿no? Y bueno, realmente toda la cultura es bastante diferente a la nuestra, a la cultura occidental, ¿no? Ellos son animistas y todo tiene una vida espiritual, las plantas, los animales, sus chakras, los ríos, los árboles grandes. Y también me di cuenta que hay muchos temores, ellos tienen mucho temor de hacer algo contra un espíritu, ¿no? Para que de repente, para que pesquen bien, para que sean buenos cazadores, para que sus chakras den un fruto, entonces tienen que portarse de cierta manera para que esos espíritus no hagan el daño a sus chakras. Y me di cuenta que su mundo espiritual es bastante desarrollado y que cuando les hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Y de que Él es todopoderoso, ellos me escuchaban bastante, pero también así con un poco de incredulidad, porque había tantos espíritus que ellos tenían que estar lidiando cada día. Eso es su diario vivir. Y viajé mucho con ellos, pero lo que más hice en mi tiempo de convivir con ellos fue aprender y responder a todas sus necesidades. Trabajé con los maestros bilingües en ayudarles a preparar sus cuadernos diarios, sus clases diarias, sus enseñanzas, en mejorar su castellano que necesitaban para enseñar a los últimos grados,
en escribir bien el castellano, también trabajaba con los promotores de salud en todo el área de necesidades que ellos tenían, ¿no? Para ver cómo dar las medicinas con un manual de salud que ellos tenían. Trabajaba y conversaba bastante con los APUs para entender su corazón, su problemática, para entender sus sueños, sus deseos, sus anhelos. Y siempre, como en toda cultura, me di cuenta que ellos también querían salir y que quisieran ser mejor de lo que están y dar mejor a sus hijos, se preocupaban para que ellos estudien mejor y más. Y bueno, salí de ya estar conviviendo entre ellos hace muchísimos años, ¿no? Y siempre estaba orando y recordándoles y cada vez que me encontraba con algunos de ellos les escuchaba y veía que no había un despertar así en relación a su vida espiritual o cercana a Dios. Sí, hablaban de Dios, hablaban de la Biblia, de los himnos, pero no con un corazón ardiente, ¿no?